Buen día a todos, hoy hablaremos sobre las integrales trigonométricas. En estas integrales se hace uso de identidades trigonométricas para integrar ciertas combinaciones de funciones trigonométricas. Entonces en esta primera parte del video voy a explicarles algunas identidades que deben de conocer. La primera es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. De esta ecuación, si nosotros dividimos entre lo que es el seno cuadrado, podremos encontrar otra ecuación que está en términos de la cotangente y la cosecante. Entonces tenemos que 1 más cotangente cuadrada del ángulo es igual a 1. Y ahora si dividimos entre el coseno cuadrado, vamos a encontrar otra ecuación que está en función de la tangente y de la secante. Entonces para esta segunda ecuación tenemos que es la tangente cuadrada más 1 igual a la secante cuadrada. Estas tres ecuaciones son básicas, salen de analizar un círculo trigonométrico unitario, pero ahora vamos a hablar de otras ecuaciones donde hablan de la suma y resta de ángulos. Entonces tenemos que el seno de x más menos y, esto pues debe ser igual a el seno de x por el coseno de y vamos a ponerle más menos el seno de y el coseno de x. Entonces de esta ecuación de la suma o resta de ángulos, si nosotros hacemos que x sea igual a y, vamos a encontrar el ángulo doble. Entonces el seno de 2x debe de ser igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Ahora vamos a ver el mismo caso utilizando lo que es la suma de ángulos pero en el coseno. Entonces tenemos x más menos y esto debe ser igual a coseno de x que multiplica el coseno de y esto, bueno, pues lo vamos a restar del seno de x y el seno de y. Entonces aquí nótese que es menos más, entonces si es la suma de ángulos, bueno, pues se resta aquí el coseno y el seno. Entonces si x es igual a y, tenemos el coseno del ángulo doble, que esto pues va a ser el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Y de esta manera, bueno, pues encontramos las expresiones para ángulos dobles. Ahora, si nosotros tomamos la ecuación original de la suma de seno y coseno cuadrados y la combinamos con este coseno de 2x, nosotros podemos encontrar otras formas alternativas de expresar lo que es el seno cuadrado y el coseno cuadrado. Entonces aquí estoy despejando lo que es el coseno cuadrado para que sea 1 menos seno cuadrado e igual. Voy a mostrar aquí lo que es el seno cuadrado, que es 1 menos coseno cuadrado. Y aquí en la ecuación de verde yo voy a reemplazar primero lo que es la primera ecuación del coseno y luego voy a reemplazar lo que es la ecuación de lo que es el seno. Entonces aquí, si nosotros hacemos el cambio del coseno cuadrado, vean que tenemos 1 menos seno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplificar esto un poco, nomás ahí sumamos esos senos cuadrados. Y lo que voy a hacer a continuación es que voy a despejar ese seno cuadrado. Entonces aquí, bueno, aquí nada más para hacer la aclaración, es coseno de 2x, si sustituimos en el caso de lo que es el seno, entonces tendríamos coseno cuadrado de x menos 1 más el coseno cuadrado de x. Igual, bueno, pues aquí nada más se simplifica un poco. Entonces 2 coseno cuadrado menos 1. Bueno, entonces la idea aquí es que vamos a obtener ecuaciones muy similares para seno cuadrado y coseno cuadrado. Entonces ahora sí, si yo despejo lo que es para seno cuadrado en la primera ecuación, pues vemos que ese 1 pasa restando y el 2 pasa, bueno, y el menos 2 pasa dividiendo. Entonces aquí tenemos 1 menos coseno de 2x dividido entre ese menos 2. Bueno, aquí ya se ajustó lo que es el signo. Y de este lado, bueno, pues tendremos lo que es coseno cuadrado igual a 1 más el coseno de 2x entre 2. Si se fijan, es la misma ecuación, solamente tenemos que en un lado el coseno es negativo y en el otro es positivo. Muy bien, ahora dicho estas propiedades, vamos a resolver los ejercicios de lo que son las integrales trigonométricas. Entonces el primer ejercicio que tenemos aquí es la integral de coseno al cubo. Entonces cuando nosotros tenemos una potencia que es impar,
nosotros tenemos que desglosarla como coseno cuadrado y que multiplica por un coseno. Entonces un coseno va a funcionar como la derivada y el otro coseno cuadrado es la identidad que vamos a reemplazar. Entonces tenemos coseno cuadrado por coseno de x por dx. Y aquí, bueno, pues vamos a reemplazar. Recuerden aquí que seno cuadrado más coseno cuadrado, esto es igual a 1. Y de aquí nosotros podemos despejar para lo que es ese coseno cuadrado. Entonces esto es 1 menos seno cuadrado. Y esto pues es lo que vamos a reemplazar en la parte de la integral. Entonces, esa integral continúa. Aquí lo voy a poner arriba en la de color azul. Como 1 menos el seno cuadrado. Esto multiplica a coseno de x de x. Entonces aquí nos van a quedar integrales más sencillas que podemos resolver. Entonces aquí voy a desarrollar esto un poco haciendo un cambio de variable. Diciendo que esto es u igual a seno y du es igual a coseno de x. Para que aquí nos quede una expresión más fácil de trabajar. Entonces, como les decía, este de aquí es lo que nos interesa y este de acá es el que funciona como derivada. Entonces, si nosotros hacemos todas las operaciones, tenemos que es la integral de 1 menos u cuadrada. Y de este lado pues tenemos el du. Entonces esto pues está más fácil de resolver. Si separamos en 2, bueno pues esto nos queda de la siguiente manera. Bueno, aquí es un cuadrado de u. Y aquí bueno pues nos quedaría que es la integral de u menos u cúbica entre 3. Y agregamos la constante de integración. Y solamente tenemos que regresarnos de cuánto vale u. Entonces u vale seno. Entonces esto es seno al cubo entre 3 y aquí pues se le suma la constante y listo. Así es como se resolverían ese tipo de integrales. Una funciona como derivada y la otra funciona como la sustitución de la identidad trigonométrica. En este siguiente ejemplo tenemos seno a la quinta por coseno cuadrado. Entonces en este contexto nosotros tenemos que separar ese seno a la quinta en cuarta y lineal y ese coseno cuadrado pues vamos a dejarlo de momento sin hacer nada. Entonces si nosotros vemos a seno a la cuarta como seno al cuadrado, que multiplica seno y que multiplica aquí a este coseno al cuadrado, pues entonces podemos hacer más reemplazos aquí con las identidades trigonométricas. Recordando que pues seno cuadrado pues es la identidad que vimos hace un momento. El coseno cuadrado va a multiplicar a ese coseno y el seno que nos quedó solo va a funcionar como una derivada. Entonces aquí tenemos que es 1 menos coseno al cuadrado, que multiplica el seno que funciona como la derivada, y tenemos este coseno cuadrado de x. Ok, aquí hay que desarrollar ese término, sí o sí tenemos que desarrollarlo, pero aquí yo lo que hago es que voy a decirle que esto sea coseno. Aquí ya tenemos lo que es la derivada, y aquí bueno pues voy a reemplazar lo que es esta u. Bueno, esto queda como u cuadrada, aquí también queda como u cuadrada, y como les digo pues funciona como nuestro diferencial de la derivada. Entonces aquí voy a borrar un poco esto para hacer más espacio en el procedimiento, y ahora sí, bueno, continuamos. Esto queda 1 menos u cuadrada, esto va al cuadrado por lo que es la u al cuadrado por lo que es el de u. Ahora, como vamos a tener un negativo ahí, bueno, pues tenemos que completarlo. Entonces tenemos que ponerle un negativo adentro y un negativo afuera porque la derivada de coseno es menos seno de x. Entonces, ahora sí que ya tenemos esto. Bueno, pues entonces vamos a desarrollar. Esto nos queda así, u cuadrada y du. Ahora esto, bueno, pues se puede integrar más fácil si nosotros separamos aquí las integrales y bueno, también multiplicamos. Entonces aquí nos queda u cuadrada 2u a la cuarta u sexta. Voy a borrar todo esto de acá. Ahí está. Y acá, bueno, pues se integra más fácil. Entonces esto es la integral de u cuadrada de u. Esto de acá, bueno, recuerden los signos, ahí es 2u a la cuarta de u menos u a la sexta y de u.
Ahora nada más pues hay que integrar todo esto. Entonces esto nos queda u al cubo entre 3. Esto nos queda 2u a la quinta entre 5. Y esto nos queda u a la séptima entre 7. Más la constante de integración. Entonces aquí, bueno, pues ya está integrado. Solamente tenemos que regresarnos diciendo que la u es igual a coseno. Esto es coseno al cubo entre 3. Esto es 2 quintos coseno a la quinta. Esto es coseno a la séptima entre 7 y la constante. Y listo. Bueno, en este siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es resolver la integral de coseno al cuadrado del ángulo. Entonces aquí hay dos maneras de resolver esta integral. La primera es haciendo una identidad trigonométrica o la segunda es haciendo la integración por partes. Entonces cuando hacen la integración por partes, un coseno se va a derivar y el otro coseno se va a integrar. Entonces aquí nos queda que la derivada de coseno es menos seno y que la integral de coseno es el seno positivo. Entonces tenemos esto así. Ahora hay que recordar la técnica de integración por partes. Entonces aquí si usan la fórmula, bueno, pues esto es u por v, que es coseno por seno. Yo lo escribo como seno y coseno. Y aquí es menos la integral de seno por menos seno. Entonces nos queda menos seno cuadrado. Entonces esta integral de aquí, bueno, con los signos esto pues vamos a cancelar negativo. Negativo y negativo es positivo. Y ahora pues en esta parte del seno cuadrado, para poderlo volver a integrar, yo tengo que usar la identidad trigonométrica ahí. Entonces esto es 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Aquí está. Y listo. Entonces me queda que la integral, aparte de esto que tenemos, pues vamos a tener coseno cuadrado a la izquierda y coseno cuadrado a la derecha. Entonces esto es una integral por parte cíclica. Entonces tenemos que agrupar el término de la integral de coseno de un solo lado de la igualdad. Y de esta manera, bueno, pues ya encontraríamos lo que es la respuesta. Entonces aquí nada más voy a copiar esto. Lo voy a poner aquí arriba. Y también voy a copiar esta parte de acá. Entonces esto lo acomodo aquí. Y listo. Ahora sí. Bueno, pues tenemos aquí que este coseno cuadrado pues igual a todo esto. Y este de acá pues pasa del otro lado. Entonces aquí si está negativo pasa positivo. Entonces tendrías dos veces la integral de coseno cuadrado. Entonces aquí le pones dos veces integral coseno cuadrado. Y todo lo demás que tienes acá. Integral de ángulo pues es el ángulo. Y aquí es el seno del ángulo y coseno del ángulo. Y se le suma la constante de integración ahorita. Entonces esto es la integral igual el ángulo entre 2 más seno del ángulo, coseno del ángulo, entre 2. Y se le agrega la constante de integración. Ahora, la parte de seno y coseno, hay una, bueno, la identidad que vimos hace rato del ángulo doble dice que es 2 seno coseno. Entonces tú tienes seno coseno por ahí. Ahora, para simplificar esto y decir que esto es seno del ángulo doble, lo que se hace es que se reemplaza aquí, se pone un 2 arriba, se pone un 2 abajo, y es como si tú tuvieras lo que es ese seno de 2 veces el ángulo entre 4. Entonces vamos a reescribir eso en la parte de aquí abajo, nada más para poner una respuesta alternativa a la integral, que esto es coseno cuadrado del ángulo igual al ángulo entre 2 más, aquí le ponen el seno de 2 veces el ángulo entre 4 y le suman la constante. Esa sería una respuesta alternativa a este problema. Muy bien, ahora en este siguiente caso lo que yo voy a resolver es la integral de seno cuadrado. Entonces la integral de seno cuadrado se resuelve de una manera muy similar a como lo acabamos de ver, ya sea que lo hagan por partes o que utilicen una de las identidades trigonométricas que vimos al inicio de este video. Entonces si hacen que u es seno, pues la derivada de seno es coseno. Y el otro seno que se integra, entonces lo ponemos por acá. La integral de seno, bueno, pues eso es menos coseno. Entonces vamos a poner aquí menos coseno y listo. Y vamos a aplicar la fórmula que vimos hace un momento de la integración por partes
para decir que la integral de seno cuadrado es igual a u por v, que esto es menos seno del ángulo y coseno del ángulo, menos la integral, y aquí tenemos menos coseno cuadrado. Bueno, es un caso muy similar, entonces aquí ese signo negativo con el negativo se hace positivo, entonces voy a borrar este de acá. Y ahora lo que voy a hacer aquí pues es utilizar la identidad trigonométrica de que cambia a ese coseno cuadrado. Entonces aquí nos queda que esto es la integral de 1 menos el seno cuadrado y el de ángulo. Entonces el procedimiento es prácticamente el mismo que acabamos de ver, que vamos a tener la integral de seno cuadrado de un lado, del lado derecho y del lado izquierdo de la igualdad, y pues tenemos que agruparlo todo, tener la constante, despejar y obtendríamos la respuesta. Entonces aquí vamos a hacer esto. Entonces esto lo voy a continuar aquí en la parte de arriba y aquí. 2 veces la integral de seno cuadrado del ángulo es igual. Integral del de ángulo, bueno, pues es ángulo. Y aquí nos queda menos seno del ángulo y coseno del ángulo. Y ahorita agregamos la constante de integración. Ahí está. Entonces aquí, pues solamente hay que pasar dividiendo ese 2. Entonces nos queda que es el ángulo entre 2 menos seno del ángulo, coseno del ángulo entre 2 más la constante. Y nuevamente, bueno, pues aquí de manera similar podemos reemplazar que el seno del ángulo doble es igual a 2 veces seno coseno. Entonces aquí es 2 seno coseno. Ok, y ahora esto, bueno, pues lo pueden reescribir de la siguiente manera. Esto es seno cuadrado del ángulo. El ángulo entre 2 menos el seno del ángulo doble entre 4 más la constante. Y listo. Ahora, si quieren ver esto de una manera más sencilla, bueno, pues vamos a utilizar lo que es la identidad trigonométrica, que dice que coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 más el coseno del ángulo doble entre 2. Entonces aquí, para el caso del seno cuadrado, pues es muy similar, es 1 menos el coseno del ángulo doble entre 2. Entonces, en vez de hacer la integración por partes, la otra manera es que utilicen la identidad trigonométrica y la integren directamente. Entonces aquí es, bueno, voy a reescribirlo de esta manera. Aquí está. Entonces, este de aquí, pues ese integral nos queda que es 1 medio más el coseno del ángulo doble entre 2. Y el diferencial de ángulo. Ok. Bueno, aquí la recomendación es que en la parte de ese coseno del ángulo doble, pues hagan el cambio de variable para que puedan ver la derivada correctamente. Entonces, si me hacen que u es 2 veces el ángulo, pues du es el 2 el diferencial de ángulo. Entonces, nada más le pones un 2 aquí y un 2 afuera. Aquí dividiendo. Para que no se afecte. Y ahora sí, esa sería la recomendación. Si cambian la variable, entonces aquí nos quedaría un cuarto porque el 2 de adentro de la integral sale. Nos queda coseno de u. Y finalmente, bueno, pues esto se integra como un cuarto el seno de u. Pero u vale 2 el ángulo, entonces aquí nada más le ponen el seno de 2 teta. Ok. Bueno, listo. Y aquí ya tendríamos la integral resuelta. Ahora, en el caso del seno cuadrado, pues es muy similar. Entonces solamente tienen que hacer el mismo procedimiento, pero en vez de ese más que nos queda de la otra es un menos. Entonces aquí pues son los mismos comentarios, ¿verdad? Se reemplaza la identidad trigonométrica. Aquí pues se separa es un medio. Entonces aquí tenemos la integral, es un medio coseno de 2 el ángulo. Se cambia la variable, entonces aquí, bueno, pues esto es prácticamente igual. Entonces nada más aquí le ponen un medio del ángulo menos un cuarto de seno del 2 veces el ángulo más la constante. Y así es como tendrían la respuesta a estas dos integrales sin hacer la integración por partes.
Muy bien, en este siguiente ejercicio vamos a ver el caso donde tenemos la integral de tangente elevada a una potencia que multiplica a la secante elevada a otra potencia. Entonces, en este tipo de ejercicios lo que es importante ver es si las potencias son pares o son impares. Y tendremos que ver también quién tiene la potencia mayor y quién tiene la potencia menor. Entonces, en este caso, lo que me interesa ver aquí es, primero, que la secante es una potencia menor que la de la tangente, y me interesa saber si es una potencia par o impar. ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada de la tangente es secante cuadrada. Entonces, si esto es cierto, yo puedo separar secante cuadrada por secante cuadrada, y entonces uno de esos dos me funciona como la derivada. Entonces aquí este me funciona como la función trigonométrica, que esto es tangente cuadrada más 1, y este me funciona como la derivada o el diferencial que es el de la tangente. Entonces hagan de cuenta que ahí al momento de reemplazar pues me va a quedar una función de varias tangentes. Entonces esto, si lo reescribimos, tangente cuadrada, perdón, bueno, aquí es tangente a la 6 que multiplica a tangente cuadrada de x más 1, y esto pues es la secante cuadrada. Ahora sí. Bueno, entonces aquí tienen que desarrollar todo. Entonces la primera parte pues nos va a quedar una tangente a la 8. La siguiente parte, bueno, aquí por su secante cuadrada, obviamente. Y la segunda parte pues nos va a quedar una tangente a la 6 que multiplica a su secante cuadrada. Ahora solamente tienen que hacer el cambio de variable para decir que u es igual a tangente. Entonces, si u es igual a tangente, la derivada es secante cuadrada. Aquí, tangente de x y de u, esto es secante al cuadrado. Ahora sí, entonces, ¿qué pasa? Que esto pues nos quedan integrales más sencillas de resolver, y esto decimos que es la integral de u a la 8 aquí por du más u a la 6 por su du. Entonces esto es u a la 9 entre 9 más u a la 7 entre 7. Y solamente pues nos regresamos para decir que esa u pues vale tangente. Entonces esto es tangente a la 9 de la x entre 9 más tangente a la 7 de 7 entre 7 más la constante. Y listo. Ahora vamos a ver otro caso muy similar, pero ahora las potencias van a ser diferentes. Tenemos que es tangente a la quinta y tenemos que es tangente elevado a la 7. Entonces aquí me interesa ver primero que la secante tiene una potencia mayor y que esta tangente posee una potencia impar. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Bueno, hay que separar una secante por tangente. Estamos dando prioridad a la secante, entonces recuerden que la derivada de secante es secante por tangente. Entonces aquí nos queda tangente a la cuarta por secante a la 6, y esto que va a funcionar como la derivada. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a usar la identidad trigonométrica para cambiar esta tangente a la cuarta. Entonces esta tangente a la cuarta es... Aquí vamos a poner la identidad trigonométrica que es tangente al cuadrado, y ahora sí la cambiamos diciendo que esto es la secante cuadrada que le restas un 1, y esto va al cuadrado. Entonces es muy similar. Aquí desarrollamos ese término diciendo que es secante a la cuarta menos 2 veces la secante al cuadrado más el 1. Y eso pues va a multiplicar a la secante a la 6. Y eso va a multiplicar a lo que es la secante de x tangente de x. Ahora, de manera similar, bueno, pues tenemos que desarrollar todo. Entonces aquí está desarrollado. Simple y sencillamente se multiplica todo por el secante a la cuarta por secante a la sexta, secante al cuadrado por secante a la sexta y el 1 por secante a la sexta, y todo pues va a tener ese secante por tangente. Ahora de esto, si hacemos el cambio de variable, bueno, pues aquí nos va a quedar que esto es u a la 10, el u a la 8 y u a la 6. Lo integramos de la siguiente manera y solamente
regresamos a lo que es la variable original. Entonces esto es secante a la 11 entre 11 menos 2 novenos de secante a la 9 más secante a la 7 entre 7 más la constante. Y listo. Bueno, vamos a ver otro ejercicio en donde vamos a resolver lo que es para seno al cubo de x que multiplica a coseno cuadrado de x. Entonces en este ejercicio lo que tenemos que hacer es ver la potencia impar, que en este caso es el seno al cubo, y vamos a separarla como el seno cuadrado por coseno cuadrado por seno de x. Y ese de ahí pues nos va a funcionar como la derivada. Ahora lo que tenemos que cambiar acá es la parte del seno cuadrado, porque si la derivada va a ser seno, entonces aquí pues tenemos que trabajarlo con el término de coseno. Ahora esto nos queda de la siguiente manera y tenemos que multiplicar lo que es ese coseno cuadrado por ese 1 y coseno cuadrado por coseno cuadrado. Entonces nos queda así. El cuadrado con su derivada menos la cuarta con su derivada. Listo. Si hacen el cambio de variable, bueno, pues esto les va a quedar la integral de u cuadrada. Entonces aquí que esto es u coseno. Y la derivada pues es menos seno. Y aquí cuando cambien la variable, bueno, pues recuerden que deben de completar ese diferencial. Entonces le van a poner un menos ahí en las integrales. Entonces ese de aquí pues nos queda acá. Y el otro negativo que le ponen pues va a hacer que la resta se suma. Y acá tendrían u a la cuarta y du. Y esto pues se integra diciendo que es la regla de la potencia nuevamente. Entonces aquí sería u al cubo entre 3 más u a la quinta entre 5. Y le suman la constante. Y solamente tienen que reemplazar diciendo que esto es coseno al cubo. Y tienen que decirme que esto es coseno a la quinta entre 5. Y le suman la constante. Y de esa manera llegamos al resultado. En el siguiente ejercicio vamos a resolver la integral de coseno a la cuarta de x. Ahora ese coseno a la cuarta, si bien pueden hacer lo que es la integración por partes, diciendo que un coseno cuadrado se deriva y otro coseno cuadrado se integra, lo que nosotros vamos a hacer aquí es trabajarlo con lo que es la identidad. Entonces esto es coseno al cuadrado al cuadrado. Ahora ahí reemplacen la identidad diciendo que esto es 1 más coseno del ángulo doble entre 2 y esto pues va al cuadrado. Y esto pues lo van a desarrollar. Ahora ese 2 que está en la parte de abajo, bueno, pues puede salir como un cuarto. Y esto de acá, bueno, pues es lo que van a desarrollar. Esto va al cuadrado y esto es de x. Ahora solamente tienen que desarrollar lo que es todo esto. Entonces aquí vamos a poner que es un cuarto que multiplica a 1 más 2 veces el coseno de 2x. Ahí está. Y le van a sumar lo que es el coseno al cuadrado de 2x. Ahora ese coseno cuadrado también le van a aplicar la identidad. Pero esa identidad, cuando tenemos el 2x, cambia la identidad diciendo que es 1 más el coseno de 4x. Y esto pues sería dividido entre 2. Esa es la ligera diferencia que van a tener por ahí. Ahora esto pues solamente se reemplaza y se procede a integrar de manera normal. Entonces un cuarto nos queda así. 1 más el coseno de 2 el ángulo. Más esto que acabamos de hacer del cambio de la sustitución trigonométrica. Entonces aquí sería 1 medio y coseno de 4x entre 2. Aquí por dx. Y ahora, bueno, pues antes de integrar, nomás vamos a juntar ese 1 con ese 1 medio. Entonces aquí ese 1 cuarto, no le hagan nada, déjenlo ahí. Está muy feliz ahí. Entonces esto, si me sumas el 1 con el 1 medio, te queda 3 medios.
y lo otro pues se queda igual. Entonces aquí nada más lo reescribo. Ahora sí, entonces esto, voy a hacerlo por arriba, esto de acá pues nada más se integra y se dice que esto es el 1/4 que multiplica a 3 medios de x. Bueno, 3 medios la integral de x para no brincarme pasos. El 2 lo ponemos afuera de la integral y nos queda el coseno de 2x. Y el 1 medio que multiplica la integral de coseno de 4x de x. Ahí está. Ahora, esto de aquí, pues nos queda que es 1/4, 3 medios de x. Aquí, bueno, recuerden lo que vimos en la parte anterior del video, que se recomienda hacer el cambio de variable del 2x para que puedan ver el diferencial correctamente. 2 de u. Entonces aquí pues tienen ese 2 y digo, aquí pueden poner este entre 2 afuera. Entonces esto pues al final de cuentas pues digo, se cancela el 2, digo, no va a quedar nada aquí. Entonces esto pues nada más pues sería integrarlo ahí con el coseno de u. Entonces igual pues voy a poner aquí la respuesta. A ver, no. Ahí está. Es seno de 2x. Luego más. Y se recomienda hacer lo mismo, que cambien la variable diciendo que esto es 4x y que esto pues es 4 de x. Les falta poner un 4 aquí y les falta poner un 4 en la parte de abajo. Bueno, ahora sí. Nos queda 1/8 en afuera de la integral. Y cuando integren ese coseno de u, pues les queda que es el seno de 4x. Cierran aquí y le suman la constante. Y listo. En el siguiente ejercicio vamos a resolver la integral de coseno al cuadrado del ángulo. Y que esto pues va a multiplicar por lo que es la tangente cúbica del ángulo. Ahora, antes de resolver la integral y hacer ahí fórmulas un poco más complejas, recordemos que la tangente es el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Y recordemos entonces que si esto es cierto, yo puedo poner coseno cuadrado que multiplica a tangente cuadrada y voy a quitarle una tangente que lo voy a poner acá. Ahorita van a ver por qué. Bueno, entonces, si esto es cierto, coseno cuadrado que multiplica a seno cuadrado entre coseno cuadrado va a hacer que se cancelen esos cosenos. Y de este lado pues nos queda que es el seno entre el coseno. Y esto pues es el diferencial del ángulo. Entonces aquí va a cancelar este cuadrado con este cuadrado. Nos queda un seno cúbico en la parte de arriba y nos queda un coseno en la parte de abajo. Pero ese seno cúbico a mí no me conviene trabajarlo así porque pues yo no voy a ver el elemento diferencial. Entonces vamos a regresarnos un paso atrás y vamos a dejarlo como el seno cuadrado por seno que divide a ese coseno. Entonces aquí vamos a reescribirlo. Ahí está. Y ahora sí lo que tenemos que hacer es que vamos a reemplazar lo que es la identidad trigonométrica de esta manera. Ponemos 1 menos coseno cuadrado entre coseno y ponemos el seno del ángulo. Perfecto. Entonces aquí solamente tenemos que hacer la división. Entonces vamos a poner que esto es 1 entre coseno cuadrado que multiplica ese seno del ángulo. O en otras palabras pues es la integral de seno entre coseno menos la integral de ese coseno cuadrado entre coseno que pues es la integral de coseno. Y aquí, bueno, aquí su respectivo diferencial. Bueno, nos queda ese coseno que les acabo de mencionar hace un momento. Y aquí, si hacemos el cambio de variable en esta primera integral, bueno, pues vemos que aquí va a ser un logaritmo natural. Y en esta segunda integral, bueno, pues también si hacemos el cambio de variable, pues aquí tendríamos que sustituir para la parte de ese coseno. Entonces, dicho esto,
vamos a hacer que u es igual a coseno y esto es menos seno del ángulo. Entonces esto pues nos queda que es menos el du entre u, y esto pues es menos el logaritmo natural de u, y esto es menos logaritmo natural de coseno del ángulo. Ahora de este lado, aquí lo que tienen que hacer es darle prioridad a lo que es ese coseno. Entonces bueno, ese coseno, considerando que es menos, aquí lo que tienen que considerar, que si hacemos que u es igual a coseno y du es igual a menos seno, pues aquí, como pueden ver, pues ya nos quedaría esa integral completa, bueno, el diferencial completo. Entonces aquí nos va a quedar positivo, y de este lado pues solamente nos queda que es la integral de u y de u. Ok, esto es u cuadrado entre 2, y esto le agregamos la constante, y aquí esto es coseno cuadrado del ángulo entre 2 y la constante. Y listo. Bueno, en esta siguiente integral lo que vamos a resolver es la integral de coseno de x, que esto pues va a sumar al seno de 2x, y esto pues va a estar dividido entre lo que es el seno de x. Y aquí le pongo un dx. Para resolver esta integral lo que tienen que hacer es sustituir ese seno de 2x por su equivalente. Aquí, bueno, vamos a separarlo primero un poco. Y esto es seno de 2x entre seno de x y de x. Bueno, ahora sí, me van a hacer el cambio de variable ahí en el cambio de identidad trigonométrica, donde me van a decir que es 2 veces el seno de x por el coseno de x. Entonces eso queda así. Y eso pues lo dividen entre seno. Como pueden ver, ese factor seno se cancela, entonces aquí es divisible, entonces este se va y nos va a quedar la integral de coseno. Esta primera integral, pues si hacen el cambio de variable que u es igual a seno, la derivada pues les queda coseno de x. Y aquí, bueno, pues nos va a quedar du entre u, y esto pues es el logaritmo natural de u, y esto pues es el logaritmo natural del seno de x. Entonces esto queda así. Y queda así. La otra integral pues es una integral básica. Entonces esto es 2 veces la integral del coseno de x. Y ahora esto de acá, si se acuerdan de las integrales básicas, pues esto es la integral el resultado de la integral es seno. Y le sumo la constante, y entonces pues esto ya nos queda así. Logaritmo natural del seno más 2 veces el seno de x más la constante de integración. Y finalmente vamos a resolver la integral de coseno a la quinta, que está dividido entre la raíz del seno de x por dx. Entonces aquí en esta integral lo que nosotros tenemos que hacer es primero separar un coseno. La potencia de la quinta me la pones como una cuarta y una lineal, y esto pues sigue aquí la raíz en la parte de abajo. Listo. Ahora me van a hacer el cambio de variable, pero me van a decir que la u sea cuadrada. Entonces, si me hacen que esa u sea cuadrada, pues aquí va a ser más fácil. Y también hay que recordar que ese coseno a la cuarta es coseno al cuadrado. Y que coseno al cuadrado pues es 1 menos 1 al cuadrado. Entonces eso pues lo van a desarrollar. Y esto nos queda que es 1 menos 2 veces el seno al cuadrado más el seno a la cuarta. Ahora sí, eso lo reemplazan aquí en la parte de arriba, lo ponen así, y esto va a multiplicar el coseno de x, y aquí en la parte de abajo, bueno, pues aquí sería lo que es la raíz. Listo.
Me cambian la variable haciendo que u cuadrada sea el seno de x para que no tengan que trabajar con potencias fraccionadas. Entonces aquí vamos a hacer eso. Bueno, igual y pueden separar en tres integrales, pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces aquí nuevamente pues es u cuadrada igual a seno del ángulo. Y si esto lo derivan, bueno, pues esto les va a quedar 2u de u igual a coseno de x por dx. Entonces eso lo tienes ahí en la integral, es la parte que tienes a la derecha. Esto, si me cambias aquí la variable, pues aquí sería menos 2u cuadrada. Y eso, vamos a escribirlo, menos 2u cuadrada, una cuarta. Y esto de acá nos queda que es, si nosotros tenemos que u a la cuarta es seno cuadrado, entonces si volvemos a elevar al cuadrado, pues nos queda u a la octava. Y esto pues queda dividido entre la u, bueno, la u porque es la raíz. Y esto pues queda así. Bueno, esa u cancela con la que tiene en la parte de arriba. Se va y se va. Y nos queda resolver una integral que está más sencilla. Entonces esto es la integral de u. Aquí vamos a poner así. Y du, ahora sí. 2 veces la integral de du. Y luego sería menos 4 veces la integral de esa u a la cuarta. Y 2 veces la integral de esa u a la octava. Entonces aquí pues voy a integrar todo. Le agregamos la constante de integración y solamente regresamos a la variable original. Entonces esto es que si u cuadrada es seno, entonces la u es la raíz de seno. Entonces aquí esto es como si tuvieran también a la 1 medio. Y tenemos que esto es la raíz o seno a la 1 medio, como lo quieran escribir, menos 2 quintos de seno a la 5 medios. Y luego más seno a la 9 medios entre 9. Más la constante de integración.